Soy Jimena García López y les voy a hablar sobre el futuro simple. Este se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en un futuro, sin necesidad de especificar cuándo. En el caso de inglés se puede expresar este tiempo verbal con los modales will o con la construcción de be going to. En el caso de will tiene cuatro usos. El primero es para hablar de hechos que ocurrirán con certeza en un futuro, con o sin intervenciones del sujeto en acción. Para el segundo caso, se utiliza para expresar decisiones tomadas por el hablante en el momento del habla, sin tenerlo previsto previamente. El tercero es para expresar predicciones, suposiciones o deducciones del hablante sobre un hecho futuro. Y el cuarto es cuando se expresan órdenes, peticiones y promesas. Y en el caso de be going to, tiene dos usos. El primero es para expresar planes, decisiones o intenciones de hacer algo en un futuro cercano. Esta construcción se usa en el ámbito informal. Y el segundo uso es cuando se tiene la certeza de que algo va a pasar. Yo les voy a dar un ejemplo de oraciones en forma negativa y afirmativa usando el futuro simple, o sea, el will. Bueno, una oración afirmativa tiene la estructura de sujeto, auxiliar will, el verbo en infinitivo y el complemento. Yo puse un ejemplo de que dice I will buy a car soon. Yo compraré un auto pronto. Quiere decir que apenas va a pasar el suceso. Estoy hablando en forma futura, o sea, por así decirlo, en una meta a largo plazo. Una oración negativa es prácticamente igual, solo cambia el will, que se pone won't, o el will not. Está estructurado por sujeto, auxiliar will, más el not, el verbo en infinitivo y el complemento. En ejemplo puse Sadie won't be angry. Sadie no estará enojada, o sea, no se va a enojar porque estamos hablando en futuro. Buenos días, maestra. Mi nombre es Nayeli Vázquez Cortés y yo les voy a hablar sobre el futuro idiomático. El futuro idiomático más que nada se basa en lo que son de planes o decisiones que tenemos o intenciones que tenemos a realizar, predicciones, pero basadas en unas evidencias actuales. También hace referencia a lo que es el lenguaje referencial de un futuro inmediato. O también se habla sobre decisiones previas al momento en el que se habla. También cuando hay posibilidades de que algo suceda. Y pues antes que nada vamos a diferenciar sobre lo que es el futuro will al futuro idiomático o going to. Bueno, el futuro will es cuando se toman decisiones espontáneamente, a comparación de lo que es el futuro idiomático o going to. Se dice que en pues se toman decisiones o se utiliza para decisiones predeterminadas antes de. Un ejemplo de estos, o la forma en la que se escribe de forma afirmativa, interrogativa y negativa, es la siguiente. Para el going to se escribe primero, para la forma afirmativa, el primero va lo que es el sujeto, de ahí el verbo to be, más el going to, más el verbo en forma simple, más lo que es el complemento. Y una de las oraciones o un ejemplo sería I am going to work tomorrow. Yo voy a trabajar mañana. Es en forma afirmativa. De igual manera tenemos lo que es en forma negativa, y en este es similar a la afirmativa, nada más que se le agregaría el not. Entonces sería el sujeto más el verbo to be más el not más el going to más el verbo en forma simple más lo que es el complemento, y pues la oración quedaría I am not going to go to the cinema, que quiere decir no voy a ir al cine, y esto sería en forma negativa. De igual manera tenemos lo que es la forma interrogativa. Bueno, en pues cambia un poquito la escritura, ya que primero se pone lo que es el verbo to be más el sujeto más el going to más el verbo en forma simple, al último el complemento, y cerramos con el signo de interrogación. Y una de las oraciones quedarían Is she going to have a baby? Ella va a tener un bebé. Y esto sería la escritura
Soy de Guadalupe y yo les voy a hablar acerca sobre el futuro idiomático. Nos dice que el futuro idiomático se utiliza especialmente cuando se habla sobre decisiones previas al momento o cuando hay posibilidad de que algo suceda al instante. La estructura del futuro idiomático se forma con el auxiliar to be conjugado como el am, is y el are, más la forma going to, que en español corresponde a voy a, más un verbo en su forma simple. La forma going to expresa extensión del sujeto para ejecutar una acción futura. Las afirmativas del futuro idiomático se representa de la siguiente manera. Primero va el sujeto, de ahí de enseguida del verbo conjugado, de ahí el going to y de ahí va el verbo en su forma simple. Y a continuación mi compañera les dará en ejemplos de cada uno en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Hola, mi nombre es Ana Silvia de León Mendoza y hoy les voy a hablar de dos temas. El primer tema va a ser el de while y el segundo tema el de going to. Bueno, ambos temas los voy a abarcar de manera negativa y de manera interrogativa. Bueno, vamos a iniciar con el tema de while. Antes de empezar con el tema yo les traigo dos tips. El primer tip sería de que utilicemos el while con los pronombres personales, es decir, que utilicemos el while con el I, you, he, she, it, we, you y they. El segundo tip sería de que se utilice siempre con los verbos en su forma base y sin modificarlos. Bueno, después de tener claro estos dos puntos, podemos empezar con los ejemplos. Bueno, yo traigo una oración. Bueno, para hacer la oración en negativa siempre tenemos que agregar el not. Solo tenemos que agregar el not. En este caso traigo esta oración. Sería, the mechanic will not have the car ready tomorrow. Es decir, el mecánico no tendrá el auto listo mañana. Pero ahora, ¿de esta oración podemos hacer algún tipo de contracción? Claro que sí, se le puede hacer un tipo de contracción. En este caso traigo otro ejemplo que termina siendo lo mismo. Tengo esta oración que es the mechanic won't have the car ready tomorrow. Si se dan cuenta, tengo estas dos oraciones. La primera oración que les di al principio y la segunda oración. Ambas oraciones cambian en algo que sería el not por el won't. Pero eso no significa que cambie nuestra oración. De hecho, nuestra oración termina significando exactamente lo mismo. Ambas oraciones, este papelito y este papelito, nos están diciendo que el mecánico no tendrá el auto listo mañana. Esa es la contracción. De esta oración pude sacar esta contracción. Bueno, ahora vamos a empezar con la forma interrogativa. Bueno, para la forma interrogativa solo tenemos que agregar el while al inicio de la oración. En este caso igual traigo un ejemplo que sería con esa oración, que sería while the mechanic have the car ready tomorrow. ¿Qué significa el mecánico tendrá el auto listo mañana? Bueno, como dije, para hacer la pregunta en interrogativa solamente tenemos que agregar el while al inicio y es muy importante que siempre lleve el signo de interrogación. En el inglés solamente se maneja el signo de interrogación, un signo de interrogación, que sería el del final. Bueno, después de aclarar lo del while, vamos a iniciar con el going to. Bueno, para el going to, para hacer una oración negativa, solo tenemos que agregar el not. Aquí traigo igual un ejemplo. Esta sería mi oración. She is not going without her Christmas present. Bueno, esta es mi oración y como les dije, solamente tenemos que agregar el not. Aquí lo tengo resaltado de rojo. Esta oración ya está en negativa, pero igual podemos hacer alguna contracción en esta oración. ¿Cuál sería nuestra oración? Agregando el isn't. Sería esta. She isn't going to grab her Christmas present. De aquí sacamos una contracción, es decir, de esta oración sacamos esta contracción, que igual significa lo mismo. Pero podemos sacar otra contracción. Claro que sí, se puede sacar otra contracción. ¿Cuál sería la contracción? Sería she's not going to grab her Christmas present. Que aquí, si se dan cuenta, cambiamos el not
por el she's y por el eisen. Sacamos 3 contracciones de una sola oración. Ahora, ¿cómo la podemos hacer de manera interrogativa? Bueno, para hacerlo de manera interrogativa solo tenemos que agregar el is al inicio de la oración. Esta es mi oración. En este caso es: Is she going to wrap her Christmas present? Es importante agregar el is porque es lo que va a diferenciar lo que sea interrogativa. Y present, al final de la oración, en este caso, tiene que llevar el signo de interrogación. Y bueno, para aclarar, ya al final tenemos afirmativas, negativas e interrogativas. La afirmativa sería she's going to. Negativa sería she's not going to o she isn't going to. Y en interrogativas tenemos el is she going to. Así de notación, o sea, es decir, aquí sacamos afirmativa, el she's, negativa, tenemos 2 contracciones y en interrogativa solamente agregamos el is. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Bye.